Acá está. Ahí está, perfecto. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Manuel Ubiña, yo formo parte del equipo del Banco Nacional de Datos Genéticos desde el año 2016. Soy comunicador social, trabajo en el área de divulgación junto a distintos científicos. Hoy estoy a cargo de esta actividad, pero bueno, nos vamos turnando entre todo el equipo. Más que nada, desde que arrancamos a hacer charlas por Zoom y demás, que empezamos a tener un caudal de charlas enorme, y nada, estamos súper contentos por eso. Así que nada, primero que nada agradecerte, Claudia, por gestionar la charla, y bueno, y a todas las presentes hoy. Les voy a pedir, si se copan, las que se copen, si pueden todas, sería un golazo, que habiliten las cámaras, porque así se genera una cierta charla y no simplemente una cuestión mía de exposición, porque me interesa ver si van entendiendo, si no, me interesa que me pregunten, que se saquen sus dudas, que me interrumpan. La verdad que es un poco la idea de la actividad, así que si pueden activar las cámaras, se los voy a agradecer de corazón. Así que ahí Antonella activó, así que todas las que puedan, porfa, actívenlas, así yo voy viendo, pues más que nada cuando me meto en toda la parte de genética y demás, a ver si me van siguiendo o voy despacio, y bueno. Y obviamente, como les digo, cada duda que tengan, interrúmpenme, consúltenme, también la idea es también preguntarles algunas cosas, así que nada, eso. Bueno, la idea de estas charlas, que comenzaron hace 3 años, es un poco llevar el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos a la sociedad. Es un organismo pionero en genética forense de nuestro país, y que no es tan conocida su labor, o si bien es conocido que existe este banco y demás, en detalle qué hacemos no es tan conocido, y está bueno poder dar a conocer lo que hacemos. Así que un poco ese es el espíritu de estos encuentros. Gracias a todos ahí las que activaron. Así que bueno, la charla se va a dividir en 3 etapas. Una primera etapa histórica, donde les voy a contar cómo fue todo el proceso que llevó desde la dictadura militar hasta la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos por parte del Estado. Cuál es la actualidad que tenemos ahora. Después voy a contarles un poco qué es el trabajo que hacemos, cómo es el día a día en el banco, y por último contarles un poco sobre la antropología forense, que es una área que también empezamos a sumar hace algunos años, que es crucial para poder seguir continuando con nuestra búsqueda, ¿sí? La historia del banco comienza, como dije, en épocas de dictadura cívico-militar. Como sabrán, en 1976 ocurrió el último golpe de Estado en Argentina, ¿sí? Y con ello empezaron a ocurrir desapariciones, torturas y asesinatos de distintos eh, integrantes de nuestra sociedad, tanto militantes políticos, estudiantes, militantes sociales. ¿Sí? La verdad es que no distinguían demasiado, realmente es muy amplia la cantidad y la cualidad de los desaparecidos, las y les desaparecidas. Y bueno, dentro de estos desaparecidos, ¿no?, también había familias, ¿no? Y dentro de esas familias las madres de Plaza de Mayo empezaron a tener un papel crucial en reclamar la aparición de sus hijos que estaban y no sabían dónde, ¿no? Dentro de estas madres de Plaza de Mayo había un grupo menor, que era un grupo que, además de tener a sus hijas desaparecidas, también estaban desapareciendo bebitos o niños muy chiquitos junto a sus padres, o también mujeres desaparecidas que estaban embarazadas y con el tiempo estaban a fechas de dar a luz, y no se sabía dónde estaban dando a luz y dónde estaban esos bebés, ¿no? Entonces comienza una búsqueda paralela, más allá del reclamo de las madres de Plaza de Mayo, que era encontrar esos nietos, ¿no? Con el tiempo la esperanza de encontrar a los desaparecidos se iba agotando, ¿sí? Y la esperanza de encontrar a esos nietos era aún mayor, y por eso las abuelas se centraban especialmente en la búsqueda de sus nietos, aunque obviamente no dejaban de ser madres, ¿no? Y no dejaban de reclamar por la aparición de sus hijos. Estas abuelas empezaron a hacer un trabajo muy rudimentario, ¿sí? Desde el año 1977. Ustedes imagínense, en un país como el nuestro, como Argentina, con 45 millones de habitantes y un espacio territorial enorme, lo difícil que era, sin GPS, sin redes sociales, sin internet, sin celulares, encontrar una persona caminando por la calle, básicamente, o a la salida de un jardín, a la salida de un hospital, en un centro de adopción. Era muy complejo, realmente, y era una tarea muy rudimentaria, ¿sí? Básicamente se trataba de
juntarse, organizarse, como les decía, ir a los jardines, a los colegios, preguntar, tocar puertas y tocar puertas. Y gracias a ese trabajo se lograron restituir a algunos nietos, se lograron encontrar algunas de estas personitas, más que nada aquellos niños que ya habían nacido, ¿no? Aquellos niños que ya conocían sus caritas, ¿sí? Que por ahí era más fácil localizarlos. Ahora, toda la parte de los bebés que estaban naciendo y no sabían dónde, muchas veces ni siquiera conocían el sexo de ese bebé, con lo cual era mucho más difícil poder lograr eh, encontrarlos. Ahora, hubo un quiebre en la búsqueda de las abuelas que ocurrió en el año 79, que tuvo que ver con una noticia que apareció en el diario El Día de la ciudad de La Plata, es el diario de mayor tirada de la capital de la provincia de Buenos Aires, que básicamente lo que decía este diario era una noticia que decía que un padre tuvo que reconocer, ¿sí? Y pagarle por mes, ¿no? A la madre de su hijo, tuvo que reconocer su paternidad por un estudio de la sangre. Algo que nosotros hoy en día lo vemos en todos lados, todas las series, todas las películas, que si es de verdad el hijo o no es el hijo, que se hace en el ADN, ¿no? Es algo muy común, pero en ese momento no se estudiaba el ADN en profundidad, no estaba en el pensamiento popular, y esta noticia, leída por las abuelas en La Plata, muchas de las abuelas, como por ejemplo Estela de Carlotto, que es la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, era de la ciudad de La Plata, leen esta noticia y se hicieron una gran pregunta, ¿sí? Que es una gran pregunta que fue muy disruptiva y que también derivó en una pregunta científica que fue si la sangre de las abuelas podía ayudarlas, ¿sí? Si la ciencia podía ayudar a las abuelas en la búsqueda de sus nietos desaparecidos. Con esta gran pregunta que se hicieron, empezaron un viaje por todo el mundo, difundiendo su búsqueda, y se contactaron con Víctor Penchazade, que es un médico genetista argentino, que estaba exiliado en Estados Unidos porque la dictadura había también intentado desaparecerlo, logra escapar de esa situación y se exilia en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos se nuclea con la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, que era una asociación que reunía científicos de todo el mundo con una mirada bastante progresista en cuanto a cuál es el trabajo que debe tener la ciencia, ¿sí? Cuál es la labor y qué respuestas tiene que dar la ciencia. Y también tenía una mirada bastante progresista sobre los procesos dictatoriales que estaban ocurriendo tanto en Argentina como en Latinoamérica. Si recordamos, el plan Cóndor, ¿sí? Fue un plan global, en cierto modo, que nucleaba a distintas dictaduras, y no es que la dictadura argentina fue un hecho aislado, sino que Chile tenía su dictadura, Uruguay tenía su dictadura, Brasil también, y así con muchísimos otros países también de Centroamérica. Entonces, estos científicos escuchan a Víctor, sí, escuchan el reclamo de las abuelas y se proponen darle esta respuesta científica o intentar darle la primera respuesta científica a las abuelas de Plaza de Mayo. Entre ellos estaba Mary Claire King, que es quizás la persona más conocida. Si ustedes buscan abuelas ADN, van a encontrar la cara de Mary Claire King, que es la científica más emblemática de esta asociación, pero también había otros científicos, como pueden ver acá, a Cristian Orrego, Eric Stover, de la Universidad de Berkeley. Cristian es un médico chileno que también trabajó mucho con los desaparecidos de Chile, y entre ellos lograron darle esta primera respuesta científica que se llamó el índice de abuelidad, ¿sí? Este índice de abuelidad parte de un conocimiento que ya había adquirido la ciencia sobre cómo se heredaba ¿sí? la genética de una generación a otra, es decir, de padres a hijos. ¿Sí? En el año 80, 81, más o menos, cuando empieza a darse a conocer este índice, lo que ocurre es que se sabía que una persona, por ejemplo, a ver, voy a buscar para anotar acá. Acá está. Esta persona, por ejemplo, este hombre, posee el 50% de la información genética que proviene de su padre y el 50% de la información genética de su madre. Esto lo que ofrecía era la posibilidad de establecer vínculos biológicos, como esta noticia que les contaba que un padre tuvo que reconocer a su hijo. Ahora, la dificultad que tenía la búsqueda de las abuelas es que esta generación estaba desaparecida, con lo cual no contenían la información genética, y no es que podían tener la información genética de los dos padres para poder localizar al nieto. ¿Sí? Entonces, tenían que saltear una generación, y lo que plantea este índice de abuelidad, con cálculos matemáticos mucho más complejos de, como se los estoy contando, ¿no? Obviamente, lo que indicaba era que este abuelo le va a heredar el 50% de la información genética a su hijo, pero además le va a llegar un 25%
de su información genética a su nieto, ¿sí? Es decir, de la mitad que le hereda a su hijo, la mitad de esa mitad, es decir, el 25% va a llegar a su nieto. Con lo cual, este nieto está compuesto por el 50% de la información genética de cada uno de sus padres, pero al mismo tiempo de un 25% de cada uno de sus abuelos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo era la lógica de este índice? Entonces, básicamente lo que establecieron estos científicos y le plantearon a las abuelas es, ante la ausencia de los padres de estos nietos desaparecidos, si ustedes logran conseguir la información genética de los 4 abuelos, van a poder completar el 100% de la información genética que tiene ese nieto buscado, con lo cual, si llegan a localizar ese nieto, van a poder establecer el vínculo biológico que les permita restituir su identidad. ¿Sí? Entonces, esto provocó en Abuelas un revuelo muy grande y una nueva misión que era justamente empezar a recolectar, ¿sí?, la información genética de los abuelos de las familias que estaban buscando, ¿sí?, que eran los padres de los desaparecidos. Este índice se prueba por primera vez en Argentina, antes se probó con algunos casos que ya se conocía, es decir, familias que estaban completas, que estaban los nietos, que estaban los padres, y se hacían los cálculos para ver si efectivamente funcionaba este índice, pero la primera restitución se logra en el año 84 con la restitución de Paula Balogares. Paula Balogares era una nena de la provincia de Buenos Aires, que la abuela, Elsa Pavón, que también la ven en la foto, ¿se está viendo lo que estoy compartiendo? ¿Sí? No, Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, Bueno, sí. Elsa Pavón, que es la abuela que ven en la foto, la encuentra a la salida de un jardín, ¿sí? Lo particular que tenía este caso es que Pablo Balogares, cuando su abuela le encuentra a la salida de un jardín, tenía 8 años, ¿sí? Debía estar en segundo grado. Lo que pasa es que Raúl Lavallén, el subcomisario de la policía bonaerense que se apropió de Pablo Balogares, la anotó como hija propia 3 años más tarde, con lo cual estaba 3 años atrasada en el proceso educativo, ¿no? Acá hay una particularidad que es que Elsa Pavón la encuentra, logran, ¿cómo se llama?, recolectar la información genética de los 4 abuelos y se logra la restitución de Paula. El tema de este caso es que era una restitución, lo que llamamos de 1 a 1, ¿sí? Es decir, una familia frente a un nieto. Pero se estima que en Argentina desaparecieron 500 bebés, con lo cual hay 500 familias que estaban buscando en ese momento, ¿sí? Entonces, no era una cuestión solo de que por una cuestión de azar o de también obviamente de trabajo, como el que hizo Elsa, que encontró a su nieta a la salida de un jardín y se logró la restitución recolectando la información de esa familia, ¿sí? Ese trabajo se tenía que ampliar a la posibilidad de que un joven se pueda comparar con todas las familias que estaban buscando, y no solamente con una porque te hayan encontrado a la salida de un jardín. Es por eso que la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia viene a la Argentina, ¿sí?, y empieza a realizar un relevamiento de distintas instituciones médicas, científicas, hospitales públicos y privados, para ver qué institución era la más capacitada para alojar una especie de banco que guarde la información de todas las familias y que los jóvenes, los niños en ese momento, pero la idea también era pensar hacia el futuro y que los jóvenes, más de adolescentes y adultos, puedan presentarse en un lugar y comparar su sangre con todas las familias, no solamente con una que lo hayan encontrado, sino con todas las familias que estaban en la búsqueda. En ese relevamiento localizan al Hospital Durán, que es el hospital que ven en la foto, como el lugar más adecuado para poder alojar un banco nacional de datos genéticos, porque tenían un fuerte trabajo en una técnica que se llama de histocompatibilidad, ¿sí? Esta técnica se utiliza mucho para los trasplantes, ¿sí?, para trasplantes de médula ósea y otro tipo de trasplantes, y a partir de eso se puede inferir que existe un vínculo biológico, ¿sí? No es el estudio del ADN en profundidad como se realiza ahora. En ese momento no existía el estudio del ADN en profundidad, y esa era la técnica que se utilizaba porque era la que mayor precisión otorgaba, ¿sí? Una vez que localizan a este hospital, lo que hacen las abuelas es reunirse, ¿sí? Ya año 84 ya había vuelto la democracia, en el año 86 logran reunirse con el presidente Raúl Alfonsín y le plantean la necesidad de crear de un banco donde se aloje toda la información genética de las familias que estaban buscando, para que los jóvenes desde ese momento a 50 años a futuro puedan presentarse y dar su sangre y compararse con las familias que buscan a sus nietos, ¿sí?
tuvieron la verdad que un resultado muy positivo de este encuentro, que fue muy mediático y que salió en las tapas de los principales diarios de nuestro país, y por ello, el 1 de junio de 1987, el Poder Ejecutivo lleva al Congreso el proyecto de ley 23.511 que crea al Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Sí? Esta ley crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero crea también el primer banco genético del mundo. Y esto es algo muy importante de destacar, porque no es que Argentina replicó una idea o una experiencia de Estados Unidos, de Europa o de donde sea, y la replica en Argentina, sino que Argentina crea el primer banco genético del mundo y hoy existen un montón de organismos de este estilo, y mismo el banco colabora con muchos países en la creación de este tipo de instituciones. ¿Sí? Para que tengan una idea de esta primera ley, era una ley bastante ambigua, por así decirlo, era una ley que no decía tanta información, no hablaba de nietos desaparecidos por la última dictadura, ni nada por el estilo, sino que hablaba de identificación de personas. ¿Sí? Era una ley que incluía la búsqueda de los nietos, pero también incluía eh, estudios biológicos de padre a hijo, estudios de casos de criminalística, ¿sí? Un montón de casos que permitió, dentro de ese gran número de casos, analizar también los casos de los nietos de Plaza de Mayo, ¿sí? De las abuelas de Plaza de Mayo. Esto era porque los militares aún tenían muchísimo poder en nuestro país. Para que se den una idea, el 1 de junio se crea esta ley y el 4 de junio se vota la ley de obediencia debida, que fue una ley que liberaba de los cargos a los militares de bajo rango, de los horrores cometidos durante la última dictadura cívico-militar, bajo el pretexto, bajo el argumento de que seguían órdenes, y no era una cuestión de que ellos torturaban, mataban, desaparecían y asesinaban porque ellos eran conscientes de lo que hacían, sino que simplemente por dar órdenes, y eso es un fiel reflejo de para dónde apuntaba la justicia, para dónde apuntaba el poder legislativo en ese momento, y es una clara explicación de por qué la ley del banco era una ley bastante floja de papeles, en cierto modo, de no hablar realmente de cuál era la problemática que tenía nuestro país y cuál era el objetivo real que tenía esta ley, que era poder encontrar a los nietos de las abuelas. ¿Sí? Estas falencias que tuvo esta primera ley se empiezan a subsanar con una segunda ley que sale en el año 2009, que es la ley 26.548, que básicamente lo que hace es acotar el trabajo del banco a la búsqueda de los nietos, ¿sí? Explicitarlo en la ley, pero también lo que hace es pasar al Banco Nacional de Datos Genéticos de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, es decir, estaba en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Sí? La pasan de un rango de Ciudad de Buenos Aires a un rango nacional, y además le otorgan el edificio que tenía hasta ese momento la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Justo en ese año, o el año anterior en realidad, se crea un nuevo edificio del Ministerio, entonces le otorgan el viejo edificio al Banco Nacional de Datos Genéticos, permitiendo tener más capacidad técnica, nuevo personal, nuevas áreas, ¿sí? Más recursos humanos, más presupuesto y demás, lo que permitió acelerar y perfeccionar la búsqueda que llevamos hoy en día. ¿Sí? Para que tengan una referencia, son aproximadamente 1000 jóvenes, mujeres, hombres, que nacieron en épocas de dictadura, del 76 al 83, que se presentan al banco y que se comparan con 300 familias que aún siguen en la búsqueda de sus nietos. ¿Sí? Estos 1000 jóvenes no es que vienen al banco por motus propio y dicen, bueno, yo me quiero sacar sangre y se sacan sangre, sino que llegan a través de dos vías. La primera vía es la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es otra institución del Estado, del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos, que lo que hace es recibir a las personas que dudan de su identidad, lo que se llama presentaciones espontáneas, es decir, presentaciones por motus propio de las personas, donde cuentan sus dudas, ¿sí? Donde llevan documentación, y si están en fechas de ser posibles nietos, se empieza primero a tratar de solucionar su identidad por vía documental. ¿Sí? ¿A qué me refiero con vía documental? La CONADI cuenta con registro de adopciones, registro de partos domiciliarios de distintas ciudades y distintas provincias de nuestro país. Entonces muchas veces por ahí ese joven que viene con dudas de su identidad porque se enteró que era adoptado o que fue apropiado, eh, la CONADI descubre que, por ejemplo, fue adoptado en la provincia de Tucumán tal día. Bueno, entonces por vía documental eso se puede resolver y la persona resuelve su duda. Si por vía documental no se logra resolver esto, ahí es cuando
empieza a trabajar el banco y se le otorga un turno para que venga al Banco Nacional de Datos Genéticos y se haga un estudio de ADN, ¿sí? La otra vía tiene que ver con la justicia y ya no tiene que ver con lo que llamamos presentaciones espontáneas, sino que tiene que ver ya con investigaciones que hace la justicia sobre posibles nietos, ¿sí? ¿Cómo surgen estas investigaciones? Puede ser, por ejemplo, que un vecino denuncie que la persona que vivía al lado de su casa en esa época nunca anunció que estaba embarazada, nunca contó que estaba en un proceso de adopción ni nada por el estilo, y de un día para el otro apareció con un bebé en brazos. Entonces, bueno, la justicia empieza toda una investigación, y en caso de que prospere esa investigación, a ese joven se lo cita para que dé su muestra y que se compare también con la familia, ¿sí? Es decir, tenemos las presentaciones voluntarias, que son el mayor número de casos que vienen al banco, y las investigaciones de la justicia, que son un número muchísimo menor, pero que al mismo tiempo tienen más sustento, ¿no? Si la persona llega al banco con el turno por parte de la justicia, significa que hay una investigación detrás y que efectivamente puede ser un nieto de las abuelas, ¿sí? Yo acá me gustaría preguntarles si ustedes tienen una idea de estos 1000 jóvenes por año que vienen, ¿cuántos saben, creen, piensan que pueden dar positivo o que dan positivo y que efectivamente son un nieto de las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Se les ocurre algún número? No sé, supongo que debe ser un número bastante bajo. No sabría Un decir número bastante en bajo, porcentaje. profe. ¿Alguien que se anime a alguna idea que tengan o que piensen que puede llegar a ser? Digan, a ver, Un número, profe. Vamos, anímense. juguemos a la lotería si quieren, no hay problema. 300. 300 dice acá Amy. A ver, ¿algún otro? Para mí también un número muy bajo. Un número Más más bajo. bajo, dice Jaime. Me parece también. Bueno, para que tengan una idea, en los 30 años que tiene, 35 años que tiene historia el banco, se encontraron 130 nietos. ¿Sí? En los 35 años que tiene el organismo, con lo cual el número de restituciones es bajísimo, ¿sí? Es de 0 a 8 personas, que fue lo máximo que se encontró en un año. ¿Sí? Con lo cual es bajísimo. Para que tengan una idea, también el año pasado, que igualmente tiene mucho que ver con la pandemia y con la imposibilidad de hacer las tomas de muestra, el resultado de restituciones fue 0, es algo muy doloroso, pero es para que tengan una referencia de cuál es la complejidad que tiene el banco y la cantidad de nos que hay, ¿no? Y eso también habla de... ¿Podés repetir el número, Manuel? Son En hasta 35 años. 130 nietos se encontraron hasta la fecha. Hay aproximadamente 500 bebés apropiados durante la última dictadura. Esto habla de la complejidad que tiene, porque habla también de que no es que son 500 bebés apropiados en el país y hay que encontrarlos, sino que son millones de personas en nuestro país que no conocen su verdadero origen biológico, que no saben quiénes son sus verdaderos padres, y dentro de esos millones de personas están los 500 nietos que nosotros buscamos. Porque es decir, las 990 y pico de personas que tienen un no por año, no es que no, se equivocaron, son hijos biológicos de quienes los criaron, no. Efectivamente o son apropiados o fueron adoptados y siguen en su búsqueda de su origen biológico, y esto habla de lo complejo que es nuestra búsqueda, porque es básicamente encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? Son millones de personas, como les digo, que no conocen su verdadero origen biológico, y dentro de esos millones de personas están los 500 bebés apropiados durante la última dictadura, ¿sí? La dictadura militar no es que inventó la apropiación de niños, sino que es un sistema que ya existía en Argentina, que hay parteras que ya se sabía que firmaban partidas de nacimiento fraguadas, ya viene desde la colonia, viene la apropiación de niños, y por eso habla también de la complejidad de nuestra tarea, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esto, como les decía, llegan a través de dos vías, que son la CONADI y la justicia, y así comienza el proceso que nosotros hacemos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Una vez que las personas llegan a través de estas dos vías, es cuando empieza a interactuar con el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo primero que se hace es llenar una ficha de identificación, donde básicamente completamos los datos de la persona, le tomamos el dígito pulgar derecho, lo hacemos firmar, aclarar, y le sacamos una foto, ¿sí? Al reverso de esa hoja se encuentra el consentimiento informado, que es básicamente un texto donde se le explica a la persona qué vamos a hacer con su muestra de ADN, ¿sí?
El ADN cuenta con información muy sensible y nosotros tenemos que atarnos a estudiar el fragmento del ADN que nos permite identificar personas, que son fragmentos hipervariables de nuestro ADN, que permiten distinguir a las personas y cuando uno encuentra similitudes, puede inferir un vínculo biológico, ¿sí? No nos interesa si las personas tienen enfermedades genéticas, no nos interesa si las personas tienen VIH, no nos interesa ninguna de esas cosas, y es importante que la persona que da su muestra de sangre esté segura de lo que nosotros vamos a hacer con su muestra, durante cuánto tiempo la vamos a comparar, qué estudios le vamos a realizar, porque como les digo, el ADN tiene información muy sensible y nosotros tenemos que ser responsables y atarnos a lo que la ley indica que tenemos que hacer, ¿sí? Una vez que se toma la ficha de identificación, vamos a generar el legajo de la persona, que va al primer archivo que tiene el banco. El banco tiene 3 archivos que les voy a ir contando con el correr de la charla, ¿sí? El primer archivo es el archivo de legajos, que es básicamente papeles, donde están estas fichas, la fotocopia del DNI, y después los resultados de su estudio impreso, ¿sí? Empieza la toma de muestras, y el primer tipo de toma de muestras que realizamos, como imaginarán, hablamos de ADN, lo típico es la sangre, ¿no? Hacemos una punción y tomamos, la toma de muestra se realiza en estas tarjetas que se llaman de tipo FTA, que es un papel secante que conserva el ADN por 50 años y nos va a permitir almacenar esa muestra más allá del estudio que se hace en ese momento. Es decir, se hace la toma de muestra, vamos al laboratorio, lo analizamos, pero también vamos a almacenar esa muestra biológica. ¿Por qué? Primero, porque en caso de un positivo vamos a volver a realizar todos los estudios para confirmar que efectivamente sea un positivo. Y segundo, porque la ciencia avanza y si aparecen nuevas tecnologías para la identificación de personas, es bueno tener un resguardo de esa información para poder reanalizar a las personas. Por eso utilizamos estas tarjetas FTA que nos aseguran poder conservar el ADN por 50 años, y estas tarjetas van al segundo archivo que tiene el banco, que es el archivo de muestras biológicas, ¿sí? Un segundo soporte que utilizamos mucho a la hora de extraer ADN es algo que escucharon nombrar muchísimo durante la pandemia, que nos hemos hecho muchos, algunos, no, algunos zafaron y no, pero que tiene que ver con el hisopado, ¿sí? Un hisopado que es distinto al del COVID, que es por vía nasal. El hisopado que nosotros utilizamos es por vía bucal, ¿sí? Básicamente es esta paletita que ven acá, que en esta parte B tiene un papel secante muy similar al de las tarjetas estas que les mostraba acá, las tarjetas FTA, que básicamente lo que se hace es raspar por la cara interna de la mejilla de adentro hacia afuera 10 veces, y con la descamación de células de la mucosa bucal vamos a extraer muy buen ADN, ¿sí? Al igual que con las tarjetas, vamos a tomar dos hisopos, uno va al laboratorio y el otro se almacena en el archivo de muestras biológicas para futuras comparaciones, para confirmar resultados o para utilizar con nuevas técnicas de identificación de personas, ¿sí? Un tercer tipo de muestras, y esto me interesa mucho charlar con ustedes para ver qué les parece y demás, tiene que ver con la requisa personal y allanamiento, y esto está directamente vinculado con los casos que vienen a través de la justicia, ¿sí? Como dijimos, la justicia realiza investigaciones y cita a los jóvenes a dar su muestra. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esos jóvenes no se presentan, ¿sí?, ante esa citación de la justicia. Y acá abro un paréntesis que tiene que ver con el por qué no se presentan, ¿sí? Y acá hay múltiples factores. Uno puede ser, por ejemplo, que la justicia tenga un domicilio viejo de la persona, que se le esté citando en un domicilio donde esa persona ya no vive, que nunca se entere de la citación y por eso no se presenta. Otro puede ser porque sabe perfectamente por qué se le está citando y no quiere presentarse. Otro puede ser también porque la realidad es que la citación es muy ambigua, no dice mucho, ¿sí? Es una citación que te cita a un juzgado federal, ¿sí? Un juzgado federal son, por ejemplo, Comodoro Pi, ¿sí? Donde están los jueces más conocidos, donde están los que ven en la tele, Bonadío, que es el que cita a declarar a Cristina, por ahí Cristina va a declarar un día, vos te llaman a declarar al otro día, y vos decís, ¿por qué yo, que soy un hombre común y corriente, una mujer común y corriente, me está llamando Servini de Cubría, Bonadío, estos jueces tan polémicos o tan mediáticos en cierto modo, ¿por qué me está llamando a mí, no? Y ahí es cuando también entra en juego el temor. Imagínense, por ejemplo, no sé, una persona de 40 años que puede ser un nieto que no lo sabe y que por ahí, no sé, se le ocurrió tener 3 plantas de marihuana en su casa. Y le está llegando una citación de un juzgado federal y dice, bueno, no, yo no voy ni loco. ¿Entienden? Porque la citación te está llevando al juzgado por una causa, pero no te dice que
podés ser un posible nieto, no te dice nada. Entonces, la verdad es que muchas veces ocurre que la no presentación es por múltiples factores. Entonces, cuando la persona no se presenta por segunda vez, el juez eh, puede pedir lo que se llama requisa personal de allanamiento, ¿sí? Y esto tiene que ver con ir al domicilio de la persona a tomar la muestra a su domicilio, ¿sí? Para esto va el GEAJ, que es el Grupo Especializado de Asistencia Judicial, que son grupos de las fuerzas, prefectura, gendarmería y policía aeroportuaria, que están capacitados para trabajar estos casos, ¿no? Porque uno lee la palabra allanamiento y lo primero que se le viene a la cabeza es policías en acción, le patean la puerta de la casa, le dan vuelta a toda la casa, y este no es el caso, porque esos casos estamos hablando de narcotraficantes, asesinos, ladrones, lo que sea, y acá estamos hablando con una posible víctima de ser apropiado hace más de 40 años, ¿no? Entonces, el trato es totalmente distinto, es personal que está sumamente capacitado para estos hechos, y va también la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, con un grupo de psicólogos que también van a conversar con la persona antes de la toma de muestra, ¿sí? Van los extraccionistas del Banco Nacional de Datos Genéticos, y como todo proceso judicial, se lee la orden del juez, y tiene que haber testigos civiles, que alguien de la calle, voluntario o no voluntario en realidad, porque si te agarra la policía y te dice que tenés que ser testigo, medio que no podés zafar, pero bueno, van testigos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en ese caso es explicarle a la persona por qué estamos ahí, y se le solicita, ¿sí?, que dé sangre. Y si no quiere dar sangre, también puede dar hisopo, es lo mismo. Para nosotros las dos muestras se llaman de alto contenido de ADN y nos dan muy buen resultado en los análisis genéticos, ¿sí? Si la persona se niega a dar su muestra, ahí es cuando entran la requisa personal y el allanamiento como medidas, ¿sí? La requisa personal tiene que ver con prendas que la persona vista en el momento y que nos puedan servir para poder extraer ADN. ¿Qué prendas se les ocurre que nos pueden servir a nosotros para poder extraer ADN? Chicas, ¿Qué prendas que tienen puesto en este momento ustedes se les ocurren que nos pueden servir para poder extraer ADN de su cuerpo, ¿no? Me pregunta, ¿la ropa interior sirve? Exacto, la ropa interior sirve. ¿Algún otro que se les ocurra? Y así objetos como por ejemplo el cepillo de dientes y esas cosas Bueno, también. eso es muy bueno y tiene que ver con la parte de allanamiento. O sea, la requisa personal tiene que ver con las prendas que viste en el momento, y el allanamiento tiene que ver justamente con elementos de la casa, ¿no? Pero bueno, como dijo bien Tania, la ropa interior sirve mucho, también las medias, ¿sí? Por ejemplo, una remera, por el constante rozamiento de la piel, es decir, el constante rozamiento de la piel con las prendas genera descamación de células, y de esa descamación de células nosotros podemos extraer ADN. Con lo cual, ropa interior, medias, una remera, es lo que más en rozamiento con la piel se encuentra. La remera por el cuello, las axilas y demás, nos va a poder permitir extraer ADN, ¿sí? En el caso de los elementos, como bien dijo la compañera, el cepillo de dientes puede ser un caso, vajilla, también hay que ser muy atento a cómo es el contexto, ¿no? Por ejemplo, si la persona fuma, las colillas de cigarrillo contienen muy buen ADN porque tienen saliva. Si la persona masca un chicle, también nos puede servir ese chicle, ¿sí? Y después, obviamente, bueno, como les decía, vajilla, cepillo de dientes y demás, un barbijo que esté en la casa, ahora siempre surgió esa respuesta, antes no existía, ahora está el barbijo, que también nos puede dar muy buen ADN, pero también cuando hablamos de allanamiento, ¿sí?, los jueces ahora tratamos por lo menos de que no lo decreten tanto, que no lo pidan tanto, que vayamos siempre por la requisa personal. ¿A alguno se le ocurre por qué preferimos la requisa personal y no el allanamiento? ¿Por qué se les ocurre que preferimos una prenda que tiene la persona en ese momento de algo que podemos encontrar en su casa? Y porque es más seguro que tenga el ADN de la persona. Exacto, esa es la respuesta, ¿no? Imagínense que nosotros vamos a la casa de alguien que no se presentó 2 veces a la justicia,
que se negó a dar su muestra de sangre cuando fuimos a su casa, que se negó a dar su muestra de saliva cuando fuimos a su casa, y vamos al baño y hay 4 cepillos de dientes, porque la persona tiene 40 años, tiene por ahí una pareja, tiene 2 hijos, ¿y qué le vamos a preguntar a esa persona que ya se negó a dar su muestra por todas las vías posibles? ¿Cuál es su cepillo de dientes? No tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, lo que nos permite es asegurar que la muestra que vamos a tomar es de la persona que nos interesa. A nosotros no nos interesa el ADN de su pareja, ¿no? Entonces, por eso es importante la requisa personal, y por eso también siempre hablamos con los jueces de que es muy importante decretar eso frente al allanamiento, porque el allanamiento lo que nos permite es tomar muestras dubitadas. Si nosotros vemos un cenicero y vemos una colilla de cigarrillo, no vamos a tener la certeza de que ese ADN que encontremos sea de esa persona. Por ahí tuvo una visita, o por ahí es otro integrante de su casa, ¿sí? Y acá me interesa también que me digan ustedes qué opinan de esto, qué opinan de que la justicia tenga la potestad de, aunque vos no quieras saber nada, aunque te niegues a dar tu muestra de sangre o de saliva, que la justicia tenga la potestad de decretar requisa personal o allanamiento para extraerte compulsivamente tu muestra de ADN. ¿Qué les parece? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Qué sentirían ustedes si les pasa algo así? Yo creo que la persona tendría que poder decidir, tal vez. Hay una compañía que dice que la persona tendría que poder decidir. A ver, ¿hay alguien que opine igual o distinto? Vamos, che, no tengan vergüenza, ¿eh? Me interesa saber sus opiniones realmente, porque es algo que trabajamos constantemente, ¿no? Con esto de ir a los domicilios y demás, y es importante también entender un poco de qué le pasa a la persona, ¿no? Cuando uno va a hacer un tipo de medida de este tipo. Así que nada, quiero saber qué opinan ustedes, qué piensan, ¿no? Ahí una compañera dijo que la persona debería poder decidir qué hacer, ¿no? Si dar su muestra o no. ¿Alguna piensa que debería dar sí o sí a la muestra a la justicia? Yo por un lado estoy de acuerdo que la persona debería tener derecho a decidir, pero también habría que ponerse en el... Justo se cortó lo que estaba diciendo. Uy. Que digo que estoy de acuerdo por un lado con que cada uno decida, pero por otro lado también de la familia que está buscando a esa persona, la desesperación o la angustia que deben sentir. Tal cual, tal cual. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Claro. Es una situación complicada, digamos. Yo tampoco sabría qué pensar, o sea, qué postura tomar en esto que nos estás preguntando, porque es complicada la situación. Es muy contradictorio. Tal cual, la verdad es que es muy complejo, como dicen ustedes, y es realmente muy complejo hacer este tipo de medidas. Por suerte, la realidad es que cuando nosotros vamos y los extraccionistas hablan con las personas y les explican lo importante que den su muestra, en la gran mayoría de los casos terminan accediendo a dar sangre o hisopo, porque obviamente es mucho menos violento de que se lleven tu ropa interior o un elemento de tu casa. Un hisopo te lo pasas 10 veces por la boca así y lo entregás y se terminó la historia. Y tiene que ver un poco con lo que decía Tania, ¿no? Cada una de estas búsquedas es como un hilo que tiene 2 puntas. De un lado está esta posible víctima, que puede ser o no un nieto de las abuelas de Plaza de Mayo, y es donde se está yendo a ese domicilio, pero en la otra punta del hilo hay una familia que está buscando hace 45 años, ¿sí? Y el mayor argumento que tiene la justicia para obligar a la persona a dar su muestra es que en la sangre, o en el ADN en realidad, de esa persona, está la posible prueba fehaciente de un delito de lesa humanidad, porque la apropiación de niños es un delito de lesa humanidad, ¿sí? Entonces, que la persona tiene la obligación de dar su muestra justamente por eso, porque en caso de ser positivo, está confirmando un delito que es gravísimo y que no solo afecta ni a él o a ella, ni a la familia esa que está buscando, sino que los delitos de lesa humanidad nos afectan a toda la sociedad, y es por eso que existe una ley que es la 26.549 de ADN compulsivo, que lo que hace es justamente obligar a las personas a dar su muestra, porque, como les digo, en su ADN puede haber la prueba de un delito muy grave, y por eso tienen la obligación
de dar su muestra, ¿sí? Ahora, si la persona da positivo, esa persona no tiene ninguna obligación para con su familia biológica, ni siquiera tiene la obligación de cambiarse el nombre, ni de que se haga público su nombre, ni nada por el estilo, sino que en caso de que la persona no quiera saber nada y dio positivo, a la familia se le dice, bueno, apareció tu nieto, vive en la provincia de Mendoza, pero no quiere saber nada, y las abuelas siempre dicen, nosotros esperamos a nuestros nietos más de 40 años, imagínense que no los vamos a esperar 2 o 3 años más, o el tiempo que sea necesario para que quieran tener vínculo con nosotros. Bueno, y si no lo quieren tener nunca, no lo tendrán nunca, ¿sí? Pero también es importante entender el hecho de que cuando uno habla con estas personas, ¿sí? Más del 60% de los casos de los niños apropiados que fueron restituidos gracias al trabajo del banco, fueron apropiados por los mismos militares, ¿sí? Con lo cual, el mensaje que han tenido en las mesas de sus casas, en las cenas y demás, no ha sido muy pro abuelas de Plaza de Mayo, ni pro derechos humanos. Entonces, también es entendible que la persona no quiera saber nada con ser hijo de una abuela de Plaza de Mayo, ¿sí? Un nieto de una abuela de Plaza de Mayo, ni el hijo de un desaparecido. Muchas veces ha pasado, por ejemplo, hay un caso muy puntual de un nieto que está en internet, está en YouTube, si lo quieren después escuchar de su propia historia, pero que su apropiador, ¿sí? Un militar que estando preso, supo que iban a ir a hacerle el allanamiento y le avisó por teléfono que iban a ir a hacerle el allanamiento, y lo que hizo Pedro Sandoval Fontana, que es el nieto, fue cepillarle los dientes al perro, y entregó un cepillo de dientes después de haberle cepillado los dientes al perro. Obviamente cuando se fue a analizar al laboratorio nos dimos cuenta al toque que no era ADN humano, y se volvió a hacer la medida, y con la segunda medida pudimos extraer el ADN correcto, y se confirmó que efectivamente era un nieto de las abuelas de Plaza de Mayo. Pedro en ese momento no quería saber absolutamente nada, y hoy es uno de los nietos con mayor participación dentro de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y esto habla también de esto, de lo importante que es, porque la persona en ese momento por ahí no quiere saber nada, pero se está autoprivando de un derecho que es conocer su verdadero origen biológico, ¿sí? Y además está privando a una familia de conocer qué pasó con su nieto desaparecido durante la última dictadura. Y por eso es importante que exista esta ley de ADN compulsivo, y que la persona, aunque a veces esté muy a favor o que a veces no quiera saber nada, tenga que dar su muestra para poder compararse con el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿sí? Bueno, volviendo, dijimos, sangre, hisopos, prendas o elementos. A partir de todas estas muestras vamos a extraer células, y de las células vamos a extraer el ADN nuclear, ¿sí? Que es el ADN que está en el núcleo de las células, y el ADN mitocondrial, que es un ADN que está en las mitocondrias, que son unas organelas que están dentro del citoplasma de las células, que nos van a permitir extraer el ADN mitocondrial y que le dan energía al cuerpo, ¿sí? Con estos dos tipos de ADN hacemos la batería de estudios. Batería de estudios significa el grupo de estudios que realizamos en el laboratorio, que son los CTR autosómicos, el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, ¿sí? No se asusten si les parece medio raro o complicado lo que estoy diciendo, porque ahora les voy a explicar. Por suerte hoy les toca un comunicador, porque a veces cuando les toca un científico son más duros para bajar a la tierra los contenidos. Hoy yo también lo tuve que aprender, así que más o menos lo explico cómo lo aprendí yo. Pero bueno, los STR autosómicos tienen que ver con el ADN nuclear, el ADN que está en el núcleo de la célula, y básicamente nos va a dar el poder estadístico o el resultado estadístico de ese joven frente a una familia, ¿sí? Es lo que nos da el famoso 99,9%, ¿sí? Y básicamente se realiza con la misma lógica que les conté hoy del índice de abuelidad. Este nieto que nosotros tenemos acá tiene el 50% de la información genética de sus padres y el 25% de cada uno de sus 4 abuelos, ¿sí? Los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, ¿sí? Para que tengan una referencia. Entonces, este resultado es el que nos va a dar el poder estadístico, el resultado estadístico que nos va a permitir saber si efectivamente pueden ser un nieto de las abuelas o no frente a una familia. Ahora, la genética por sí sola no dice nada, y como también habrán escuchado durante la pandemia, existen los falsos positivos, los falsos negativos, y por eso es importante la batería de estudios, porque nosotros con los otros estudios vamos a confirmar o descartar este resultado que nos da, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ADN mitocondrial, que es uno de los ADN y es uno de los estudios que más realizamos y uno de los más emblemáticos,
el ADN mitocondrial tiene la particularidad que se hereda solamente por vía materna, ¿sí? Es decir, todos nosotros que estamos acá tenemos el mismo ADN que nuestra mamá, y al mismo tiempo que nuestra abuela materna, y si nuestra mamá tiene hermanos, también tienen el mismo ADN mitocondrial que nosotros, también el de nuestra bisabuela materna, tatarabuela materna, es decir, nos permite generar lo que es el linaje materno. Este joven tiene el mismo ADN mitocondrial que su madre, y el mismo ADN mitocondrial que su abuela. Y esto se hereda de forma exacta, ¿sí? Ya no es el 50 y el 50, sino que el 100% del ADN mitocondrial lo vamos a recibir igual, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de esta generación, porque está desaparecida, nosotros vamos a poder conectar a este joven con su abuela materna, ¿sí? Y vamos a poder generar el linaje materno. ¿Qué pasa? El ADN mitocondrial tiene la particularidad de ser poblacional, como se hereda exactamente de madre a hijo, ¿no? Y así con su abuela, bisabuela y demás. Si nosotros avanzamos en las generaciones, por ejemplo, hay muchos pueblos que básicamente son una gran familia, ¿no? Y también hay sectores de la población que se comparten mucho el ADN mitocondrial. Por ejemplo, nosotros que hoy somos 14 en este Zoom, por ahí yo comparto el ADN mitocondrial con una de ustedes, y eso no quiere decir que seamos familia, sino que tiene que ver con este carácter poblacional que tiene este ADN mitocondrial. Ahora, lo que sí quiere decir es que si en este Zoom hay un familiar mío por vía materna, es esa persona con la que comparte el ADN mitocondrial, porque si no, si doy negativo en ADN mitocondrial, efectivamente no formo parte de ese linaje materno. ¿Se entiende más o menos? Entonces lo que nos permite a nosotros es un primer screening, como una especie de filtro, ¿sí? Nosotros tenemos un joven y tenemos 300 familias, y nosotros sabemos que sí o sí tiene que compartir el ADN mitocondrial. Entonces, ese joven por ahí de las 300 comparte el ADN mitocondrial con 3. Entonces nosotros sabemos que en caso de ser un nieto y en caso de ser positivo, va a ser con alguna de esas 3 familias. ¿Se entendió más o menos la función que tiene este ADN? Bueno, lo mismo pasa con el cromosoma Y, ¿sí? Como sabrán, el par sexual, el par 23, es X e Y, XX para las mujeres, XY para los varones, y esto quiere decir que las mujeres tienen XX y los hombres tienen XY, con lo cual, si yo nací hombre, mi cromosoma Y me lo heredó mi papá, porque mi mamá no tiene cromosoma Y, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir generar el linaje paterno, ¿sí? La dificultad que tiene, o la limitación que tiene este cromosoma Y, es que solo nos va a servir en el caso de los hombres, ¿sí? Entonces, con esta batería de estudios, nosotros vamos a poder confirmar o descartar el resultado que nos den los STR autosómicos, ¿sí? Para hacer esa batería de estudios, vamos a hablar de otro término que escucharon mucho hablar durante la pandemia, que tiene que ver con, bueno, ¿te hicieron el hisopado? ¿Qué te hicieron? ¿Antígenos? ¿PCR? ¿Que tenés que volar a otro país? Bueno, no, te exigen PCR negativo, con menos de 48 horas. Bueno, la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, que en realidad las siglas son en inglés, por eso están dando vuelta. Pero básicamente lo que se hace en la PCR es recrear in vitro, en estos frasquitos que ven acá, lo que necesita la célula para reproducirse, ¿sí? Entonces, a partir de una porción diminuta de ADN vamos a obtener millones de copias de ese ADN, y vamos a obtener un número más grande de ADN que nos permita estudiarlo y generar el perfil genético de la persona, ¿sí? Este ADN ya extraído y multiplicado en la PCR, nosotros lo vamos a almacenar también, ¿sí? Lo vamos a almacenar en ultrafreezers de 20 grados bajo cero, y eso genera el tercer archivo del banco. Dijimos que el primero era el de papel, el segundo era de muestras biológicas, y el tercero es la ADN-teca, que es el ADN ya extraído y conservado tenemos una sala enorme llena de freezers y heladeras donde se conservan todos los reactivos y la ADN-teca, ¿sí? Una vez que logramos tener estas millones de copias por la PCR, hacemos la secuenciación del ADN mitocondrial y la electroforesis capilar del ADN nuclear, ¿sí? Y nos va a dar el perfil genético de la persona, que se ve más o menos así. Son varias filas para abajo, ¿sí? Pero básicamente es esto. Lo que ven acá en verde son los marcadores genéticos que nosotros utilizamos, es decir, el ADN tiene muchísimos marcadores, nosotros usamos 26, que son hipervariables en la población, que no generan una cuestión física de la persona. Por ejemplo, hay un marcador genético que determina el color de tus ojos. Bueno, nosotros no vamos a estudiar el color de los ojos porque, imagínense, localizar
identificar a un joven con una familia si tenés ojos marrones, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces nosotros utilizamos un fragmento del ADN donde sus marcadores son muy variables en la población, entonces encontrar similitudes nos dan muchas más pistas, ¿sí? Básicamente para cada marcador hay dos piquitos, como por ejemplo en este caso, que tiene que ver con el 15 y el 19, estos picos se llaman alelos, ¿sí? Y esto quiere decir que el 15 y el 19 fueron heredados el 50% con el papá y el 50% de la mamá, es decir, uno y uno es del padre o la madre. No sabemos cuál es cuál, ¿sí? Pero sí sabemos que esa persona para el marcador penta E tiene los alelos 15 y 19, ¿sí? En el caso del penta D tenemos un solo piquito, que es el T12, y esto quiere decir que en este alelo, en este marcador somos homocigota, tiene que ver con los términos homocigota y heterocigoto, ¿no? Que tiene que ver con dos alelos distintos o dos alelos iguales, ¿sí? En este caso significa que tanto el padre como la madre le heredaron el mismo alelo para ese marcador, ¿sí? Y por ejemplo acá en el par sexual, que es este primero que ven acá, vemos un solo piquito que es la X, con lo cual significa que el padre y la madre le heredaron la X, o sea que está por duplicado, con lo cual estamos viendo el perfil genético de una mujer, ¿sí? Porque sería XX. Esto básicamente se completa en una tabla, donde por cada marcador ponemos los dos resultados, y a partir de ese perfil genético vamos a compararlo con las familias. Lógicamente y básicamente lo que tiene que pasar es que, por ejemplo, este joven que para Penta E tiene 15 y 19, tiene que ver con que del lado paterno los abuelos tienen que tener el 15 o el 19, ¿sí? Y del lado materno los abuelos tienen que tener el que no tengan los paternos. ¿Entienden? Si alguno de esos no se encuentran, ya es un error. Al segundo error básicamente está descartada la posibilidad de que pertenezca. Entonces son 26 marcadores, ¿sí? Que hay algunos alelos que llegan hasta 32, de 0 a 32. Entonces, imagínense que los 26 marcadores tienen que coincidir con las familias. Entonces, a partir de eso, si llegamos a los 26 marcadores y no hay ningún error, estamos ante un LR, que es el número resultado, muy alto, y en caso de que además coincida el ADN mitocondrial, estamos ante una restitución, ¿sí? Es medio complejo esto, espero que más o menos se haya entendido, pero básicamente lo que tienen que entender es que a partir de la secuenciación obtenemos los marcadores y sus alelos y los vamos a comparar. Esto no se hace a mano, se hace con un software que se llama Familias y que está constantemente comparando a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque un joven por ahí pudo venir en, un año, por ejemplo en el año 92, y la familia quizás estaba medio incompleta, ¿sí? Porque por ahí solo habíamos localizado 2 abuelos, y por ahí ahora localizamos el ADN de 2 abuelos más, de los abuelos de la otra rama, y por ahí en ese momento empieza a dar positivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante también decirle a la persona que no es que nosotros le vamos a dar el resultado y se acabó, en caso de ser negativo, sino que puede pasar que las familias se sigan completando, que por algún juicio y alguna declaración de algún sobreviviente de las desapariciones cuente que una persona estaba embarazada y la familia recién ahora se entere de que puede ser también familiar de un nieto de las abuelas, entonces se presenta luego. Ya ocurrió en 2 ocasiones que primero llegó el joven y después llegó la familia, ¿sí? Con lo cual es importante decirle a la persona que va a estar en constante comparación. Y acá, también para pasar a la tercera parte de la charla, es esto de que les dije que logramos después sumar 2 abuelos más. Bueno, ¿cómo, a ver, cómo logramos estar con 2 abuelos más? Se logra gracias al trabajo de la antropología forense, ¿sí? Y acá me interesa hablar con ustedes sobre este término, ¿no? Antropología forense, y me interesa por ahí partirlo para que sea más sencillo, y que me digan si ustedes saben lo que es la antropología. Y si alguna pensó estudiar antropología, también me encantaría saberlo, pero primero si saben más o menos qué es la antropología. Y si no lo Es el saben, estudio, a ver, ahí dicen. perdón, es el estudio del hombre y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Está muy bien, me gusta. Tiene que ver con el estudio del hombre, tiene que ver con el estudio de la cultura también, el hombre en cultura, ¿sí? Y el hombre en sociedad. Y está muy bien esa pregunta, y ahora me interesa, que esta seguramente la saben, ¿qué es lo forense?
No saben cuando están en una serie y hay un asesinato y llaman al forense. ¿Qué hace el forense? Es el que hace la autopsia. Exacto. Muy bien. ¿Y qué se busca en esa autopsia? Investiga la causa de la muerte. Investiga la causa de muerte y además también puede hacer otra cosa. Igual está muy bien esa respuesta. Es decir, investiga la causa de muerte o también puede identificar a una persona. ¿Sí? Muchas veces en la autopsia se trata de identificar, no solo de ver la causa, sino también de ver quién es esa persona muerta, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la antropología forense es estudiar, ¿sí?, a la sociedad y tratar de identificar a esas personas para posicionarlas en nuestra sociedad, ¿sí? En nuestro país, además de en nuestra área de antropología forense, existe el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo muy grande, que básicamente se encarga de identificar a los cuerpos de los desaparecidos, ¿sí? No de los nietos que nosotros buscamos, sino la generación anterior, y a partir de huesos NN, es decir, que no conocen su identidad, identifican a partir de ADN que tienen de los familiares también, identifican, les dan un nombre y un apellido a esos huesos, ¿sí? Nosotros no trabajamos con cuerpos NN como este equipo argentino de antropología forense, sino que nosotros trabajamos con cuerpos que nosotros sabemos perfectamente quiénes son, ¿sí? Su nombre, su apellido, su causa de muerte y demás, y lo que vamos a hacer es extraer ADN de sus huesos para poder completar las familias, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, tenemos que tener a los 4 abuelos para completar el 100% de la información genética del nieto que buscamos, pero en muchos casos por ahí los abuelos ya habían fallecido, o por ahí se costó localizarlos y cuando los localizamos nos enteramos que han fallecido. Entonces, lo que hace este equipo argentino, este área de antropología forense del banco es ver qué familias están incompletas, y esas familias incompletas, localizar dónde están enterradas esas personas, y hacer exhumaciones para poder completar a partir del ADN extraído de los huesos, y completar las familias para que todas tengan un buen poder estadístico, y que cuando ese joven llegue al banco puedan dar efectivamente positivo, ¿sí? Porque hay familias que, por ejemplo, por ahí tienen un abuelo y un tío, y no tienen más, o por ahí tienen los 2 abuelos de una rama, pero de la otra rama no tienen nada. Entonces, por eso es importante este trabajo que estamos haciendo, y ahora estamos haciéndolo muy fuerte, para poder completar el poder estadístico de todas las familias, para que puedan dar positivo con los nietos que estamos buscando. Por esto que les decía también, de que por ahí ocurre que el nieto ya vino al banco, pero el problema no es que el nieto todavía no llegó, sino que el problema es que la familia está muy incompleta y no puede dar positivo porque le faltan marcadores, ¿sí? Entonces es importante, es muy importante este trabajo, y ahora les voy a contar un poco cómo se hace este trabajo, ¿sí? Acá, como pueden ver, un poco lo que les decía tenemos a este nieto que estamos buscando, que es 8, tenemos a 5 y 6, que son los desaparecidos, por eso están tachados, tenemos a 7, que es una mujer, es la hermana de la desaparecida, es decir, es una tía del nieto que buscamos, y tenemos a 3 y 4, que son los abuelos maternos, ¿sí? Es decir, los abuelos de parte de la mamá. Es decir, que el linaje materno está súper completo, tenemos a los 2 abuelos y además tenemos una tía, ¿sí? Es decir, que el ADN mitocondrial lo tenemos, ¿sí? Ahora, el linaje paterno no lo tenemos, no tenemos ninguno de sus abuelos y tampoco tenemos el ADN del desaparecido. Con lo cual, el trabajo de la antropología forense en este caso tiene que ver justamente con exhumar y poder completar el linaje paterno de esta familia, ¿sí? Para poder realizar la exhumación, lo primero que hacemos es la investigación preliminar, que tiene que ver con recabar toda la información necesaria previa a hacer la exhumación, ¿sí? La inspección ocular tiene que ver con ir a ver cómo está enterrada la persona, ¿sí? A veces lo hacemos nosotros, si es cerca, lo hacemos nosotros, pero a veces son en otras provincias y mandamos a la justicia, a la policía, o también al personal del cementerio a que saque fotos y nos muestre cómo está exhumado, ¿sí? Yo a veces colaboro con las exhumaciones porque nuestras antropólogas son 2 mujeres, el equipo es muy chiquito y a veces son muchas medidas que hay que hacer, o es un trabajo que requiere fuerza, entonces algunos de los compañeros vamos y colaboramos con ellas. Por ejemplo, la semana pasada fui a una en zona sur de acá, de capital, de provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y tenía un monumento, ¿sí? La tumba, no era simplemente la tierra con una cruz, sino que tenía un monumento encima. Bueno, ese monumento había que desarmarlo, había que correrlo, había que hacer la exhumación y después había que volver a armarlo. Entonces,
al tener la foto y poder ver cómo estaba toda esa situación, tuvimos que localizar un marmolero que sepa desarmarlo y volver a armarlo. Localizar a la Guardia Civil y a los bomberos que nos ayuden con maquinaria para poder desarmarlo y para poder moverlo, porque imagínense lo pesado que es. Entonces, todos estos datos son muy importantes tenerlos en esta investigación preliminar, porque nosotros no podemos ir a Santiago del Estero a hacer una exhumación con el bolsito, con las palas y no sé qué, y darnos cuenta que hay un monumento gigante arriba de la sepultura, ¿entienden? Entonces, por eso es tan importante la investigación preliminar, ¿sí? También vamos a ver los datos contextuales de la inhumación, si hay una sola persona, si hay varias en la misma sepultura, los datos de la persona fallecida, sexo, si por ejemplo, saber si tenía dientes, porque los dientes conservan muy bien el ADN, saber si tenía alguna enfermedad que afectaba sus huesos y demás. Acá pueden ver algunos ejemplos, por ejemplo, estos son ejemplos de inhumaciones en tierra muy simples, ¿ven? Por ejemplo acá hay una cruz y tierra directamente, o una de estas lápidas con tierra. Son las medidas más sencillas, en cierto modo, porque el cuerpo a los 5 años más o menos se degrada totalmente y queda solo el esqueleto, digamos, y también se degrada el cajón. Cuando son sepulturas muy antiguas y están muy cerca de la superficie, como este caso, no requieren más bioseguridad que ponerse unos guantes y demás. Cuando son más recientes o muy profundas, ya nos colocamos estos trajes Tyvek para poder conservar nuestra salud, porque el cuerpo en descomposición libera gases y que son nocivos para la salud, por eso usamos los Tyvek, barbijos, guantes, botas y demás, ¿sí? En el caso de los cementerios católicos o ateos, a los 5 o 10 años aproximadamente, si la familia no renueva la sepultura, lo que hace el cementerio es sacarla de la sepultura y lo reduce a urnas o bolsas, ¿sí? Las urnas son estos cajoncitos que ven acá, o las bolsas son estos cajoncitos que ven acá. En estos casos, lo que hacemos es armar el esqueleto en estos campos estériles, que son estas telas azules que ven acá, y lo que vamos a hacer es corroborar que hay una sola persona, ¿sí? Porque cuando se remueve un cuerpo de la sepultura, imagínense que los sepultureros de un cementerio no andan viendo si falta un huesito, si sobra un huesito, no les importa demasiado, no es su trabajo tampoco, ellos simplemente quieren vaciar la sepultura para que pueda ir otra persona fallecida, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que no haya dos personas mezcladas, porque pasa un poco lo del cepillo de dientes que les contaba hoy, nosotros tenemos que asegurarnos de que el hueso que nos vamos a llevar sea de la persona que a nosotros nos interesa extraer el ADN, y no de una persona que encontramos por ahí. Por eso es muy importante armar el esqueleto, corroborar si coincide con la altura y demás, para poder extraer correctamente el ADN, ¿sí? En el caso de los nichos, que son esas paredes grandes que a veces hay en los cementerios con distintas cavidades, la diferencia que tienen es que los cajones que van a la tierra son cajones que están pensados para que con el tiempo se degraden, ¿sí? Básicamente desaparezcan, la misma tierra degrade esa madera, ¿sí? En cambio, cuando tiene que ver con ir a estos nichos, que están en la superficie y están en esas cavidades, la idea es justamente que el cuerpo se mantenga lo más posible, que no salga ni líquido, ni gases, ni olores, ni nada por el estilo, con lo cual estas tapas van selladas, soldadas y demás, ¿sí? Esta es otra demostración de por qué es tan importante la investigación preliminar, ¿sí? Saber con qué nos vamos a encontrar, y si ese cajón está soldado, bueno, hay que contratar a un soldador que sepa sacar esa tapa y después volver a soldarla, porque es importante dejar las cosas como las encontramos, ¿sí? Acá pueden ver ya la extracción de muestra, que básicamente lo que hacemos siempre es tomar hueso largo, ¿sí? Fémur es el hueso que más utilizamos, que es el primer hueso de la pierna, ¿no? En los muslos. Vamos a tomar el fémur, y en caso de que tengan dientes, vamos a tomar dientes porque conservan muy bien el ADN en la pulpa. Obviamente, como estamos yendo a exhumar en la gran mayoría de los casos abuelos, la gran mayoría de los casos no tienen dientes, o los tienen muy deteriorados, y por eso también optamos por los huesos, ¿sí? Además de los abuelos, a veces exhumamos jóvenes que por ahí la justicia investigaba como posibles nietos, y a los 40 años lamentablemente fallecieron por una enfermedad, por un accidente, por un asesinato, un suicidio, o lo que sea, pero es importante también darle una respuesta a esa familia que está buscando, y por eso también hacemos este tipo de exhumaciones. Si bien no es una respuesta feliz decirle que la persona murió, ¿sí? Es darle una respuesta a esa familia y cerrar
esa gran búsqueda que tienen hace más de 40 años, ¿sí? Una vez que extraemos la muestra, vamos a documentar todo, vamos a registrarlo, vamos a rotular todos los frasquitos, que son estos frasquitos que ven acá, y vamos a hacer la cadena de custodia hasta nuestro organismo. Una vez que llegamos al organismo, vamos a generar esta planilla, que es muy similar a la que les mostré al principio con la foto y demás. Obviamente acá no hay foto ni nada por el estilo. Vamos a señalar acá qué fragmento de hueso tomamos y qué diente tomamos, los datos de la persona, a qué grupo familiar pertenece y demás, y vamos a ingresar la muestra al laboratorio para extraer ADN, ¿sí? El proceso de extracción de hueso es muy difícil, se tiene que pulir, se tiene que limpiar, se tiene que pulir, se hace como una especie de polvo de ese hueso y de ese polvo se extrae el ADN, ¿sí? Para cerrar, como les dije anteriormente, son 130 nietos los que restituimos hasta la fecha. 81 de estas identidades fueron a partir del trabajo del banco, algunas fueron antes, ¿sí?, de la creación del banco, que se creó en el 87. Recordemos que las desapariciones empezaron en el 76, con lo cual hubo apariciones de nietos, hubo encuentros por parte de las abuelas previos a la creación del banco. También hay casos que el equipo argentino de antropología forense, este equipo que les contaba que se ocupa de identificar a los desaparecidos, por ahí localizan el cuerpo de una madre, ¿sí?, de una madre que supuestamente dio a luz a un nieto, y por la fecha que se estima de su muerte, se puede determinar que no llegó a dar a luz, ¿sí? Y cuando se determina que no llegó a dar a luz, es también el cierre de una de estas búsquedas, con lo cual también cuenta dentro de estos 130 nietos recuperados, y por eso la diferencia con este número de 81, ¿sí? Son 300 de grupos familiares que actualmente siguen en comparación, y somos 39 personas las que trabajamos en el banco, que bueno, ahora volvimos a la presencialidad después de mucho tiempo, y que todos los días vamos al banco con la esperanza de tener uno de esos resultados positivos, que son pocos en el año, que son pocos en base a la cantidad de personas que vienen al banco a dar su muestra, y que son una alegría enorme para nosotros, para las abuelas, para ese joven también que tiene duda de su identidad, y también para toda la sociedad, porque como siempre decimos, cada nieto encontrado es una victoria de la democracia, y cada nieto encontrado es también cerrar un poquito de esa gran herida que dejó la última dictadura cívico-militar en nuestro país, y es por eso tan importante difundir esta tarea, y que también ustedes conozcan el trabajo que nosotros hacemos, que esto no quede solo en esta charla que tuvimos hoy, sino que se sepa, porque los nietos caminan entre nosotros, tienen edad de sus padres. Esto no quiere decir que sus padres sean nietos, pero sí que quizás tengan algún amigo, algún compañero de trabajo, que en algún momento les hayan contado de sus dudas. Entonces, que esta información circule en nuestra sociedad es importante, porque siempre decimos, estamos en una carrera contra el tiempo. Hoy las abuelas en su mayoría pasan los 90 años, y no todas las abuelas llegan a los 90, y son muchas las abuelas que se están muriendo sin conocer a sus nietos y sin encontrarlos, y por eso es importante que nuestro mensaje circule por toda la sociedad, ¿sí? Así que no mucho más, simplemente agradecerle a Claudia por gestionar la charla, y a ustedes por el respeto, por participar y por quedarse, y también obviamente estoy abierto si tienen dudas, sugerencias, alguna inquietud, alguna crítica constructiva, destructiva, lo que quieran. Estoy súper abierto a responder lo que gusten. Bueno, permiso a las chicas, agradecerte, Manuel, y agradecerle a las chicas también por el respeto de haberse quedado. Están despiertas de muy temprano y están entregando un poco de su siesta, pero lo están haciendo muy, muy aplicadamente. Como para armar, porque nosotros vamos a seguir con esto, porque es parte de un proyecto del taller de Ciencias Naturales. Te pregunto, como para que ubiquemos a las chicas, las edades de estos nietos que hoy se están buscando, que vos dijiste estaría dentro de las edades de sus padres. Estaríamos hablando de personas de ¿entre qué edades, Manuel? Y que nacieron entre el 76 y el 83. Esto quiere decir entre... se me fue. Pero aproximadamente 40 años, ¿sí? 40, 42, 45. La realidad es que la gran mayoría de los nietos, que efectivamente son, que quedan positivos, son del 76, 77, 78, 79. Ya en el 80, 81 ya la dictadura empezó a estar un poco más debilitada,
y la búsqueda de las abuelas más popularizada, entonces dejaron de haber más de tantas desapariciones y demás, entonces las principales fechas de nacimiento de los nietos son 76, 77, algunos del 75, porque fueron apropiados ya nacidos, 74, pero básicamente son esas las edades, y promedian los 40 años los nietos que estamos buscando. 40, 45. Chicas, ¿quisieran hacer alguna pregunta? ¿Hacer algún agradecimiento? Díganlo, díganle a Manuel, como para que quede. Yo no tengo dudas, pero sí quería agradecer haberse tomado el tiempo. Un placer. Estuvo muy buena la charla. Muy entretenida. ¿Entendió? Muy ¿Fue interesante, muchas gracias. entretenido? ¿Fue interesante? Porque es difícil hablar del ADN y que sea interesante. Entonces, me interesa saber eso también. Bueno, yo discrepo con vos porque soy profe Bueno, de sí. biología. Yo soy de ciencias sociales y siempre me costó todo esto hasta que entré al banco y empecé a aprender y obviamente me apasiona y me encanta, pero bueno, nada, está bueno un poco contarlo de una manera, bajándolo un poco a la tierra, ¿no? Y también me parece que es importante que las chicas lo vean como un caso muy puntual de cómo la ciencia responde a un problema social, ¿no? A veces cuando uno está en el colegio, o por lo menos me pasaba a mí, que estaba estudiando, preparando un final, un anual de física o de química, y decía, ¿para qué corno me va a servir esto para la vida, ¿no? Y esto es una clara respuesta a esa pregunta que yo me hacía cuando era joven, me sigo considerando joven, pero cuando estaba en edad del colegio, y creo que está buenísimo porque además somos un equipo muy, muy variado, ¿sí? No solo trabajan biólogos, bioquímicos, químicos, sino que hay antropólogos, hay comunicadores, hay sociólogos, hay muchísimas personas que trabajan y cada uno aporta su granito para que ocurran las restituciones. Totalmente. Y el hecho de que la ciencia, que es una invención humana, con todo lo que eso quiere decir, esté al servicio de los derechos humanos, es justamente lo que nosotros queríamos lograr con este conversatorio. Y después poderlo divulgar a la pequeña comunidad del Instituto Privado de Alejandro y a la gran comunidad de Alejandro Roca y la zona, y lo que te permite las redes sociales, ¿no? Que alcanzan por ahí dimensiones que uno no toma justamente, no toma noción. Así que bueno, agradecer en esta circunstancia el hecho de poder hacerlo. Y bueno, y lograr mantener el vínculo con vos, Manuel, para poder después, incluso si existe alguna posibilidad, poder contactarnos con el grupo de abuelas, si existiera, que creo que tanto a las chicas que están en sexto año, quizás puede que les interese, así que bueno, como lograr mantener este vínculo que siempre es increíble para nosotros que somos del interior, poder contactarnos con la Gran Buenos Aires, bueno, no, es espectacular. Y es un crecimiento enorme para las chicas y para todos nosotros como la comunidad educativa. Así que agradecerte de nuevo. Bueno, gracias a vos por gestionar la charla y tal cual. La verdad es que normalmente hacíamos las charlas presenciales y obviamente las limitaciones de viajar y eso eran muchas. Hacíamos charlas en Capital, alguna ciudad de Gran Buenos Aires o alguna actividad en Córdoba, Mar del Plata, así, pero no mucho más. Y esto de la pandemia, con todo lo malo que tuvo, nos permitió llegar a un montón de provincias, un montón de ciudades que nunca hubiésemos llegado presencialmente, así que también dentro de todo lo malo tiene sus cositas buenas. Así que nada, no sé si quedó alguna duda, alguna charla, alguna pregunta. Yo tengo una última pregunta, perdón. Dale. Quería saber, ¿cuáles son las profesiones de las personas que trabajan ahí en el banco? Bueno, la verdad que, como decía, son muy variadas. Tenemos, tenemos el personal de laboratorio, obviamente está compuesto por biólogos, bioquímicos, bioinformáticos, hay químicos también, hay extraccionistas que son técnicos de laboratorio, técnicos extraccionistas, hay enfermeros, depende también un poco qué trabajo hacen, pero después también dentro del trabajo del banco hay
toda una parte que tiene que ver con base de datos, donde también hay analistas de sistemas, toda la parte que tiene que ver con divulgación, somos 3 comunicadores, hay 3 antropólogas, hay abogados que se encargan de toda la parte de informes, personal de infraestructura, la verdad que es enorme, contadores, ¿no? De toda la parte administrativa, la verdad que es muy variado, y está bueno también para contarles a ustedes, ¿no? De todo lo que se puede hacer con una carrera, ¿no? Porque por ahí a veces uno cuando empieza a pensar qué estudiar, dice, bueno, quiero estudiar abogacía, bueno, voy a terminar en un estudio de abogados, ¿no? O quiero estudiar comunicación, bueno, voy a trabajar en un medio. Entonces, es un poco una clara demostración de cómo a partir de los intereses de cada uno y del camino que vayan recorriendo, la amplitud del mundo laboral y también del mundo académico y del mundo de la educación universitaria también depende de mucho de los intereses que tenga cada uno, de las materias optativas que elijan, de la universidad que elijan, todo tiene que ver, y obviamente las ideas que vayan creando ustedes y los intereses que vayan teniendo ustedes, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, creo que estamos para cerrar. Ahora voy a cortar la grabación y después te mando el link por